Bien, como les había dicho, esta vez el cursor no va a salir ni en tu video ni en vuestra pantalla de ahora. Así que F nomás, jóvenes. Bien, vamos a continuar. Aquí ponemos solución y listo. Mira. Ya está. Entonces les decía lo siguiente. La notación Lewis para los átomos R y X que corresponden a elementos no metálicos, dice que son no metales, son, mira, si te das cuenta, el R tiene cuántos puntitos alrededor, tiene 1, 2, 3, 4, 5, ¿te acuerdas lo que son electrones de valencia? Notación Lewis, ¿no es cierto? Esto significa que debe estar en el grupo 5A, o sea, recuerda, el número del grupo te indica lo que son electrones de valencia. Muy bien, entonces ya sabemos que esto está en el 5. Luego tienes aquí el X, dice que es 1, pero recuerda que te dice corresponden a elementos no metálicos. Bueno, ¿qué crees que esto que sea, jóvenes? Es un hidrógeno, ¿no es cierto? ¿Qué elemento está en el 1A? Porque tú sabes que solamente estando en el 1 va a tener un puntito, ¿no es cierto? Ya pues entonces, un no metal que esté en el 1A, pues tiene que ser el hidrógeno, quieras o no, y se acabó. La pregunta aquí es la fórmula química del compuesto químico que se podría obtener cuando se combinan. Pues aquí tienes varias formas de trabajar, ¿no? La otra que les había dicho siempre a ustedes es que, mira, 1A, por acá pones el 2A, el 3A, y acá sería el 4A, el 5A, el 6A y el 7A, hasta ahí. Entonces a partir de aquí ustedes tenían que poner 1, 2, 3, 4 y acá sería eso, ¿no es cierto? Entonces tú sabes que este señor está en el grupo 5, ya pues ponle, aquí está, este 5, ¿no? Terrible, ya pues, no sé qué quiero poner, F nomás, jóvenes, R, y el hidrógeno estaría por acá. Muy bien, pues al momento de juntarlo esto te estaría quedando más o menos así, ¿no? Recuerda que esto sería un hidruro especial, ¿no? En todo caso, primero tendrías que poner el R y luego el hidrógeno. O sea, aquí sería 1 y por acá tendrías que poner 3. Esto sería equivalente a R, ¿cuánto? R1, y como el hidrógeno era X, porque viene de X, y aquí tendrías que poner 3. Listo, eso sería, por ejemplo, tu respuesta. Eso puede venir, es una fija, jóvenes, eso no hay discusión, ¿no? Eso se trabaja mentalmente y también pues no es mucho, digamos, nada más tienes que saber enlace químico y un poco de nomenclatura inorgánica, jóvenes. Ya está, eso sería la número 20. Y vamos a pasar ahí a la 21, jóvenes, y fíjate lo que te dice. Con relación a que a la molécula del ácido nítrico HNO3 determina la secuencia correcta del valor de verdad o falso de las siguientes proposiciones. Primero vamos a poner como siempre esto. Bien, estamos en enlace químico, ¿no? Lo más probable es que no sepas cómo es el ácido nítrico, pero a estas alturas, jóvenes, tienen que saber, es el HNO3. Determine si es falso o verdad. El primero te dice, posee 3 enlaces covalentes normales. Bien, ya que no hemos explicado en ningún momento lo que es la regla del octeto, les voy a explicar esta vez paso a paso, pero a partir de ahí, más adelante también salen compuestos y ya no, lo vamos a hacer más directo, jóvenes. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Por ejemplo, fácil, dirás, a ver, primero siempre tenían que ubicar el grupo donde está tu elemento, ¿no es cierto? Esto estaría en el 1, esto va a estar en el 5 y esto estaría en el 6. Listo, estos son los electrones que tienes que distribuir y que tienen que cumplir la regla del octeto. Muy bien. Entonces, ¿qué van a hacer acá? Por ejemplo, fácil, tenías que identificar tu átomo central. ¿Quién es el átomo central? El nitrógeno. Entonces pones eso por acá. Y ahorita. Y como tienes 3 oxígenos, tenías que rodearlo, ¿no es cierto? 1, 2 y 3. Y el hidrógeno normalmente va acompañado del oxígeno. Y ahí les había enseñado yo un artificio. Cuando tenías HO, tú automáticamente 1, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Ya está, eso es lo que necesitabas saber. Entonces esta última línea tenías que interpretar, uno le pertenece al nitrógeno y el otro le pertenece al oxígeno, y como tú sabes el nitrógeno tiene 5 y ya estás usando 1, te quedan 4, dos parejas, y ya les había dicho siempre dos parejas, bueno digo, siempre en parejas los electrones, uno será mirando este oxígeno y el otro pues hacia aquí. Y ya está, tienes ahí básicamente lo que querías. Entonces te fijas que ahora hasta el momento el nitrógeno pues llega a 6 electrones, para 8 necesita 2.
Entonces tenían que recordar ustedes que cuando tienes oxígenos, normalmente aquí no hagas que un oxígeno le dé 1 y el otro 1, porque si no va a quedar un electrón aislado del oxígeno, porque este señor tiene electrones pares. O sea, si tú le proporcionas uno aquí, además se va a formar un trío. Y no solo eso, sino que va a quedar un electrón así, solo. Para que no pase eso, mejor haz que cualquiera de estos dos oxígenos le dé 2 electrones al nitrógeno, porque el nitrógeno necesita 2 para llegar a 8. Yo voy a hacer que esto le dé 2. Listo, aquí me quedaría pues 2 pares solitarios, ahí está. Y como ya llegó a 8, este oxígeno se va a quedar con sus 6 electrones. Y siempre que se queda con sus 6 electrones, pues ya sabes, tienes que ponerlo hacia afuera. Y eso tiene 8 y también esto de acá tiene 8 electrones y por acá también, ¿no es cierto? Ya está, entonces todos cumplen la regla del objeto. Eso es lo que tienen que hacer, jóvenes. No sé cómo hacen, pero tienen que dominar bien. Entonces algunos van a hacer directo esto, ¿no? Ponen nitrógeno, oxígeno, por aquel oxígeno, hidrógeno y por aquel otro oxígeno. Entonces aplican el artificio y dirán, pues bueno, acá hay 4 rayitas, 1, 2, 3, 4 y por aquí, a ver, chan, 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 debe haber doble y por acá tiene que ser un dativo. Listo, entonces ahí está la regla del octeto. Ahora sí puedes responder, ¿no? Te dice el primero, por ejemplo, que posee 3 enlaces covalentes normales. Dímelo tú, ¿eso es verdad o falso, jóvenes? 3 enlaces covalentes normales. ¿Qué cosa era normal, jóvenes? Con los de básico, bueno, no hemos llegado todavía a este tema, pero ya. Mira, los normales, recuerden, jóvenes, son las rayitas. Todas las rayitas que tú veas son normales. Bueno, excepto las que no enlazan nada, por supuesto. O sea, estos de aquí son pares solitarios que no enlazan nada. Pero esto que tú estás viendo es un enlace normal, al igual que esto. Y acá tienes también 2 enlaces normales. Uno dirá, pero profesor, ¿no es un múltiple o un doble? Claro, pero a ver, recuerden que el enlace covalente normal se clasifica en la parte de que, jóvenes, según el número de electrones aportados, y doble y múltiple, bueno, en este caso sería simple y múltiple, ya se está clasificando según el número de pares enlazantes. Entonces, si solamente quieres contarnos los normales, pues tienes que considerar esto como 2 normales. Entonces aquí sería 1, 2, 3 y 4. Acá te están diciendo que tienes 3, bueno, pues sería falso. Listo, y le pones F. Y el segundo te dice, en su estructura presenta solo un enlace coordinado. Recuerda que el enlace coordinado o dativo, bueno, pues es la flechita. Eso más bien si hay uno nada más, que sería ahí, el que va hacia arriba. Entonces sería verdad. Y el tercero y último te dice a ti qué cosa. Terrible, a ver, no sé por qué no aparece este mouse. Dice, posee 3 enlaces simples. A ver, recuerden, jóvenes, cuando hablamos de enlaces simples, te lo voy a anotar por acá, no vaya a ser que ese día olvides. Simple es la rayita y también la flechita, pero aquí no me vuelvas a contar, digamos, estos 2 dobles enlaces. No sé si estarán viendo el cursor, pero bueno, esos 2 dobles enlaces que hemos contado como normal, ¿no es cierto? Aquí tienes que contar estos nada más, te lo voy a resaltar para que te guíes. Esto es un enlace simple, o sea, la rayita. Esto que hemos contado como normal, no, porque cuando tú vas a empezar a contar enlaces simples, esas dos rayitas que tú estás viendo, o puede ser 3 rayitas, va a considerarse como múltiple y no como simple, jóvenes. Entonces esa no, la que sí va sería esta y esta. No hay más, porque el resto son pares solitarios. En todo caso, sí, efectivamente tienes 3, ¿qué cosa? 3 enlaces simples. Por lo tanto, este último sería verdad, o sea, FVV. Esa sería tu respuesta, o sea, la alternativa A. Muy bien. Pueden tomarle captura si desean, jóvenes, y vamos a pasar a la siguiente página. Ok, en la 22, ¿qué te dice, por ejemplo? En la siguiente molécula los átomos se unen por enlaces covalentes. Tienes una molécula ahí. Indique la cantidad de enlaces polares y no polares, o sea, apolares, respectivamente, si se sabe que a partir, que participan elementos con diferentes electronegatividades. Terrible. ¿Qué pueden hacer ahí, jóvenes? Pues simplemente llorar, ¿no es cierto? Y ya está. A ver.
Lo que pueden hacer ahí primero, por ejemplo, sería desglosar. O sea, básicamente tendrías así. Por acá hidrógeno, por acá el otro hidrógeno, también por acá. Sacas acá, también tienes dos hidrógenos, acá otros dos y por acá tienes que también otros dos, ¿no? Lo voy a escribir por acá, el OH. Listo. Sería más o menos así. Bueno, estos son hidrógenos. Está feo, pero ya, ¿qué más da, jóvenes? Ahí tienes. Muy bien, recuerden, jóvenes, que un enlace polar va a ser pues cuando tiene diferente electronegatividad, ¿no es cierto? O sea, entre átomos distintos y ya está. Eso es lo que tienes que buscar. Aquí, por ejemplo, ¿dónde están tus enlaces polares? Bueno, cuenten ustedes a ver. 1, 2, 3, la diferencia de electronegatividad entre esos dos va a ser distinto, ¿no? Esta de aquí, el del color amarillo que vamos a poner justo ahora, si no ese color ya que está ahí, eso no sería polar, eso por ejemplo va a ser apolar, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos a poner de una vez, porque son átomos idénticos, la diferencia de electronegatividad sería 0, ¿no es cierto? Entonces va a ser apolar. No te olvides. Esa parte, por ejemplo, con lo que es el PPS y el SAT, pues no hablamos mucho. Ahí más bien nos fijamos en que si tiene pares solitarios o sostiene átomos diferentes. Entonces aquí tienes que fijarte, por ejemplo, la parte de las diferencias de electronegatividad. Si la diferencia de electronegatividad es diferente a 0, es, ¿qué cosa, jóvenes? Polar. Si es igual a 0, va a ser apolar. De todas formas, eso ustedes saben, ¿no? Si alguna vez han estado en CEPU, hemos hablado o mencionamos algo así, ¿no? Acá pusimos una línea. Bueno, ya sé que no han estado todos, pero bueno. Bueno, de hecho esta línea no tenía flecha. Nada más es una línea. Terrible, se hace el difícil este, ¿no? Ahí está. Entonces hemos dicho, oiga, si la diferencia de electronegatividad, ahí está, es igual a 0, y bueno, otro sería ¿cuánto? Mayor a 1,7, ¿no es cierto? Por acá, diferencia de electronegatividad mayor que 1,7. Entonces, nosotros, ¿qué hemos dicho, jóvenes? Fácil, dijiste aquí, bueno, va a ser enlace covalente de qué tipo, jóvenes? De tipo apolar, ¿no es cierto? Apolar. Y cuando la diferencia de electronegatividad está en este intervalo, o sea, diferente a 0, era enlace covalente polar. Y si llegabas por acá, pues era, ya sabes, enlace iónico, ¿no es cierto? Enlace iónico. ¿Listo? Entonces, traten de recordar esto si es que no recuerdas esta parte que hemos mencionado hace rato. Pero aún así, mira, apolar 0. Entonces, ¿cuándo va a ser la diferencia de electronegatividad igual a 0? Cuando sean átomos idénticos. Solamente así te va a dar 0, ¿no? Porque si son átomos distintos, pues la diferencia, o por lo menos la electronegatividad de cada uno va a ser distinto, y la resta pues te va a dar diferente a 0. Eso se entiende, ¿no? Porque tú sabes que la diferencia de electronegatividad, cómo aumenta en la tabla periódica. No creo que hayan olvidado tan rápido, jóvenes. Eso sí les he enseñado en un periodo en ese sentido, y en un grupo pues en ese sentido. Entonces siempre van a ser distintos, ¿no? Por ahí uno que otro puede ser cercano igual, pero van a ser distintos, jóvenes. Ya está, entonces ahora sí, ya me entienden mejor. Por lo tanto, aquí tienes otro y otro. Muy bien, entonces, ¿cuántos enlaces apolares vas a tener? 1, 2, 3, 4, 5. Pero, hay algo más acá. Esto no va a ser apolar, jóvenes. ¿Por qué estamos resaltando eso? Porque es carbono, oxígeno, y el otro es oxígeno, hidrógeno. Ustedes pues no avisan, jóvenes, pero bueno. Estos son, estos deberían ser de verde, jóvenes. Esto y esto, ¿no es cierto? Polares. Y el otro color era apolar. Ahí está. Muy bien, ahora sí cuenten, jóvenes. ¿Cuántos de verde tienes? 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11. 11, ¿no es cierto? Y tienes 3 apolares. Por lo tanto, tu respuesta sería la alternativa C. Siempre respondan en el orden que te están preguntando. Aquí nos preguntan enlaces polares y no polares. Allá, polares. Polar tenemos 11. Recuerda que esto es 11, terrible. A ver, esto se hace el difícil, ¿no? Bien, esto es 11 y esto es 3. Muy bien, la respuesta sería entonces la alternativa C. Bien, no se olviden eso de la 22, jóvenes, y vamos a pasar ahí a la número 23.
Ok, mira, en la 23, por ejemplo, te dice a ti respecto a la arsina, arsénico, hidrógeno 3, compuesto químico binario gaseoso, determine la geometría molecular. Eso sería geometría molecular. Eso es un tema que está después de enlace químico. No se trabaja a menudo, pero bueno, ahí se los puse. Entonces, ¿qué van a hacer acá, jóvenes? Esto no se parece al amoníaco, sino, ¿cierto? Mira, NH3. No es lo mismo ya, pues. Entonces, algunos sí se acuerdan cuál es la geometría del amoníaco, ¿no es cierto? Y pues la respuesta ya tendrías ahí. Y si no te acuerdas, pues F no más, jóvenes. Pero yo sé que sí te acuerdas, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, entonces aquí tienes que hacer la regla del octeto, pero pueden responder directo, pero aún así lo vamos a hacer. Esta vez lo vamos a hacer directo, jóvenes, ya que habíamos explicado por ahí. Tendrías más o menos, acá por ejemplo sería tu hidrógeno, y por acá tendrías que poner el otro, y por acá más o menos el otro. Entonces, ¿por qué va a ser más o menos como la que están viendo? Porque este tiene un par solitario, ¿no es cierto? O sea, ahí está. Es una raíz, o simplemente puede representar algo así. Entonces recuerda que cuando tiene eso, pues va a causar una repulsión, y esto va a ser un poco inclinado como la que ustedes están viendo. Ahí está. Y bueno, igual por acá puede representar algo así, ¿no? Ya que estamos hablando de geometría molecular, pues dibujemos como tal. Bueno, solo que está chueco FDFs. A ver, estamos usando este color. Y listo, jóvenes. Y por acá pues tienes esto. Entonces, ¿esto qué es, jóvenes? Esto, por ejemplo, sería piramidal, ¿no es cierto? Ya está. Porque parece una pirámide, jóvenes. Entonces, ¿cómo me doy cuenta, profe, esas cosas? Terrible, jóvenes. Eso es más como teoría. Sí hay algunos conceptos que te pueden ayudar. Por ejemplo, aquí te vas a dar cuenta, el concepto te dice que cuando tienes tres enlaces iguales, o sea, con átomos idénticos, como en el caso del amoníaco, y tienes un par solidario, pues se va a llamar piramidal. Entonces, hay bastantes conceptos, y bueno, normalmente suele venir el agua para ti, también el amoníaco y el tetracloruro de carbono, que va a ser tetraédrico. Entonces, esos de ahí son populares, puede venir esas, así que anótate, pero por lo menos si es que ves algo parecido sería esto de acá. Ahora simplemente cambias el nitrógeno por quién, por el arsénico, y ya está, tendrías básicamente lo que buscabas, arsénico. Muy bien, ahí arriba lo dejas ahí, esa carita triste. Y marquen aquí nada más piramidal, jóvenes. Entonces eso sería, por ejemplo, la número 23, y vamos a irnos allá a la número 24. ¿Qué te dice en la 24? Las moléculas pueden ser mononucleares, con un solo núcleo, o heteronucleares. A la vez pueden ser moléculas apolares o polares. Identifique las moléculas que son polares, jóvenes. Eso ustedes saben, porque ustedes están hechos todos unos pros para responder esa pregunta, ¿no es cierto? Hace tiempo nosotros habíamos hablado de qué, jóvenes. Habíamos hablado, por ejemplo, de el artificio para identificar una molécula polar y apolar. ¿Se acuerdan cuando pusimos, por ejemplo, terrible, a ver, 1A, 2A? ¿Sí te acuerdas, no es cierto? Bueno, por lo menos los que siempre nos han seguido, sí. 2A en el intensivo anterior, jóvenes. 2A, 3A, y acá sería 4A, 5A, el 6A y el 7A. Este es un recurso, digamos, cuando ya estás muy apurado y no te queda tiempo, a lo mejor quieres ahorrarte tiempo, entonces puedes ayudarte con esto. Recuerden que si tu átomo central pertenecía, por ejemplo, desde el 1 hasta el 4, ¿no es cierto?, la molécula era de tipo apolar, no te olvides. Y si tu átomo central está en estos grupos, la molécula sería de tipo polar, así que no se olviden. Pueden guiarse, por ejemplo, con el agua. Tú sabes que el agua es H2O. De hecho, esto jamás deberían olvidar, jóvenes, el agua es una molécula polar. No sé con qué puede relacionar con los polos, yo qué sé, pero es polar. Y su átomo central es el oxígeno, y está en el grupo, ¿qué? Grupo 6A. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué sucede? Pues nada, sería polar, ¿no es cierto?, aplicando este artificio. Entonces, con ese artificio, a lo mejor aquí puedes encontrar tu respuesta directamente, ¿no? A ver, probemos. Fíjate, en el primero, por ejemplo, vamos a utilizar este mismo color. Tu átomo central, ¿quién sería? El selenio. Tú sabes que el selenio está en el grupo 4, carbono
No, el selenio está en el grupo 4, está en el grupo 6. Oxígeno, azufre, selenio. Entonces, el grupo 6 está acá, o sea, esto tendría que ser polar. Bueno, pues le pones ahí entonces polar. Ahora, pasamos al 2, por ejemplo. En el 2, ¿qué te dicen a ti? Bromo 2, te lo voy a dejar. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ahora pues, viste, entonces, aquí no aplica eso, por ejemplo, pero bueno, lo dejamos de momento. ¿Qué más te dice? En el tercero, por ejemplo, tu átomo central, ¿quién sería? El fósforo, ¿no es cierto? Y el fósforo está en el 5, por lo tanto, esto también sería polar. Muy bien, entonces, ahora, díganme ustedes, ¿el 2 es polar o apolar? Los leo en el chat, pero 30 segundos, jóvenes, nada, mucho, 20. La decepción, hermanos. ¿Qué fue, jóvenes? Bien, ahora sí no puedes fallar. Entonces, si tienes una molécula que es diatómica con el mismo elemento, como en el caso del bromo, pues ya sabes, tiene que ser apolar, siempre que sea el mismo elemento. Así que no se olviden, jóvenes, ahí vas a tener un montón, ¿no? Sobre todo los diatómicos, por ejemplo, el oxígeno 2, el nitrógeno 2, el hidrógeno 2 o el cloro 2, ¿quién más? No sé, el yodo 2, por ejemplo. Entonces, si es diatómico del mismo elemento, ya sabes, es apolar. Bueno, entonces ahí ahora sí está bien completo para que tú puedas identificar polar y apolar. Si te dan un compuesto, identificas tu átomo central, lo ubicas por acá, nada más tengan cuidado con este señor, ¿no es cierto? El SO3. El azufre está en el grupo 6, debería ser polar, pero no olviden, jóvenes, esto es apolar. Cuidado, y entre otras excepciones más, pero cuídense de esto sobre todo, porque esto suelen poner. Muy bien, y por todo lo demás sí cumple, así que pues no te hagas problemas. Ahora, si por ahí ves un compuesto, una molécula diatómica, pues ya sabes, aplicas este último concepto y listo. Entonces aquí, por ejemplo, sería apolar. Por lo tanto, tu respuesta, ¿cuál sería? La pregunta es: identifique las moléculas que son polares. Bueno, pues sería el primero y el tercero. O sea, sería la... No hay, ¿no? No, sí hay la B. 1 y 3. Y marcarán eso. Bien, jóvenes, eso es una forma de identificar moléculas polares y apolares. El otro es con nuestro famoso PPS y SAT, que es más efectivo, pero eso ya te exige, por ejemplo, hacer la regla del octeto para cada caso, ¿no? Y con eso pues igual puedes asegurarte. Pero hoy día vamos a explicar nada más el artificio. No se olviden, siempre identifiquen vuestro átomo central, jóvenes. Ok, pueden tomarle captura hasta ahí, jóvenes, y nos vamos a ir a la siguiente página. Listo, vamos a usar este color, ¿qué más da? Te dice, mira, los compuestos covalentes pueden ser polares o apolares, ¿vale? No me digan, pero bueno, dice, los primeros son solubles en agua, los polares, ya está, con eso ya te lo dicen todo, ¿no es cierto? Entonces la pregunta aquí es: indique la fórmula química del compuesto covalente soluble. Nada más tienes que buscar aquí el compuesto que sea covalente y ya está. Pero para tu mala suerte todos son covalentes, ¿no es cierto? Porque fíjate, en la A tienes el tricloruro de boro, covalente. Dicloruro de berilio, aunque esto es un caso excepcional. ¿Se acuerdan cuando? Bueno, ya sé que no hicimos teoría, pero bueno, jóvenes, los del básico no se preocupen. Mira, todo lo que estamos mencionando, pues ya cuando trabajemos con ustedes vas a ver lo que necesitan aprender. Entonces, esto es un caso excepcional, a pesar de que está formado por metal y uno metal, pues ya sabes, es un enlace covalente. Pero bueno, luego tienes el metano y luego tienes ahí el cloruro de metano, ¿no? Clorometano. Es un alcano sustituido. Pero bueno, jóvenes, eso todavía recién vamos a llegar. Entonces, ¿qué van a hacer, jóvenes, aquí? Tendrías que buscar cuál es una molécula polar y ya está. Si es polar, va a ser soluble en agua. Eso es todo tu trabajo, pero eso es fácil, para algunos sí, para otros no.
Entonces aquí, por ejemplo, puedes aplicar el concepto que explicamos hace ratito, ¿no? Si es que tu átomo central está desde el 1 hasta el 4, ya sabes, tiene que ser apolar, no es soluble. Si está en el 5 hasta el 7, tiene que ser polar y ese va a ser soluble. Entonces, a ver, analicemos. En la alternativa tienes dicloruro de boro. ¿Quién es tu átomo central? El boro. El boro está en el grupo 3, entonces esto tiene que ser apolar. Y luego vamos a demostrar si efectivamente es apolar con el otro método. ¿Qué más? Luego tienes aquí, otra vez, ¿no? El berilio está en el grupo 2, esto tiene que ser recontrapolar. Ya está. Y luego tienes por acá el CH4. El carbón está en el grupo 4. Entonces esto tiene que ser, ¿qué cosa? También apolar. Bueno, pues la única que te queda sería esto. Pero ¿cómo demuestras tú que esto es polar o apolar? Porque mira, ¿quién sería tu átomo central? Tienes dos elementos que tienen, ¿qué cosa, jóvenes? Subíndice menor, el carbono y el cloro. ¿Qué me dices? El átomo central va a ser el cloro o el carbono. Los que saben un poco de orgánica, pues me van a decir que es el carbono. Pero el carbono, ¿qué crees? Está en el grupo 4, ¿no es cierto? Esto tendría que ser, ¿qué? También apolar, porque si está en el grupo 4, pues tiene que ser apolar por la regla que tú me has dicho, ¿no es cierto? Hace rato en el ejercicio anterior. Yo no dije eso, ¿eh? Pero bueno, entonces no tienes respuesta. Entonces, ¿qué sucede acá? Por ejemplo, pues como te digo, esa regla no siempre aplica en todo. Es un recurso que puedes utilizar. Entonces ahora les voy a explicar lo que es el PPS y el SAT. ¿Qué significa cada uno? Pues lo siguiente. Esto es para el átomo central. Significa posee pares solitarios. Pares solitarios. Ahí está. Me pregunto si estamos grabando. Sí, todo perfecto, jóvenes, así que no se preocupen. Y el otro sería sostiene átomos diferentes. Ahí está, sostiene átomos diferentes. Entonces, ¿cómo van a interpretar esto, jóvenes? Aquí yo te voy a poner O. Bien, no te olvides. O bien lo primero o bien lo segundo. Basta que sea uno, entonces la molécula va a ser de tipo polar. No se olviden, aquí te voy a poner una llave. Chale, listo. Si la respuesta... Bueno, a ver, ¿cómo te pongo? Si la respuesta es sí, voy a patentar este concepto, es sí, muy bien, entonces es polar. Ya está. Entonces fíjate lo que está pasando acá. Apliquemos a ver, pero para este método, jóvenes, tienen que saber, digamos, la regla del octeto así como escucharon. Entonces ahí pues esto es fácil para ti, pan comido. Solamente estamos aplicando para una molécula polar. Si te sobra, o sea, si no es polar, pues tiene que ser lo opuesto a polar. ¿Para qué vas a aprenderte el concepto del otro más? No tiene sentido, ¿no? No habría chiste, pues, jóvenes. Pero bueno, analizamos a ver, por ejemplo, la alternativa. Tienes ahí, bueno, la regla del octeto sería así, ¿no es cierto? Por acá tienes el cloro, ahí el cloro. Entonces acá tendrías pares solitarios, pares solitarios. Muy bien, entonces basta que la respuesta sea así. En cualquiera, pues va a ser polar. Entonces pregúntate siempre, mira, a ver, sacamos este color, PPS, o sea, ¿posee pares solitarios esto? Mira, el átomo central era el berilio, ¿no? Yo no veo que tiene pares solitarios. Estos de acá son pares enlazantes. Entonces la respuesta es no. ¿Sostiene átomos diferentes? No, yo veo que sostiene átomos idénticos. Mira, cloro y cloro, así que la respuesta sería no. Entonces, como las dos son no, esto tiene que ser una molécula de tipo, ¿qué cosa? Lo que sobra. O sea, nosotros, la condición aquí es para que sea polar, uno tiene que ser sí. Y como los dos son no, pues entonces tiene que ser apolar, ¿no es cierto? Sí me dejo entender, jóvenes, ¿no es cierto? Si no, me vuelven a avisar. Igual les explico, jóvenes. Bien, entonces pasamos aquí, por ejemplo, a la B. Bueno, este es el... Bueno, acá tenías 3 cloros, ¿no? Terrible, ustedes no avisan, jóvenes. Ya, entonces cambiamos nada más. Esto sería de la A y esto va a ser de la B. O sea, esto es de la B y esto va a ser de la A. Entonces aquí pones el boro y acá sería el cloro y acá el otro cloro y por acá sería el otro cloro. Entonces, ¿cómo sería la regla del octeto? Fácil. Acá pones rayita, rayita, rayita. Esto, por ejemplo, es un caso excepcional a la regla del octeto. O sea, no llega a 8 electrones el boro, apenas llega a 6. Entonces, pregúntense otra vez. PPS, ¿sí o no? Nelson, no hay ningún par solitario. ¿Sostiene átomos diferentes? Fíjense a ver. No, yo veo que sostiene átomos idénticos. Entonces esto tiene que ser ¿de qué tipo, jóvenes? Apolar. ¿Viste? Nunca había sido tan fácil identificar molécula polar y apolar. De manera efectiva, por supuesto, jóvenes. Y ahora pasas aquí a la C, por ejemplo. Bueno, aunque algunos la C ya lo conocen, no es un compuesto orgánico, tiene que ser apolar. Entonces acá tienes carbono,
Aquí voy a poner hidrógeno, el otro hidrógeno, por aquel hidrógeno y el cuarto hidrógeno por acá, y nos estaría quedando más o menos así. Esto, esto, esto y esto. Pregúntate, a ver, PPS, ¿sí o no? Yo veo que no hay pares solitarios. ¿Sostiene átomos diferentes? No, yo veo que sostiene átomos idénticos, hidrógeno, hidrógeno, así que no. Bueno, pues entonces tiene que ser una molécula apolar. Y nosotros queremos una molécula polar. Y listo, aquí hacemos la alternativa D. Se supone que esa tiene que ser, ¿no es cierto? Pues tu átomo central tiene que ser el carbono. Ahí está. Tienes un hidrógeno por acá, el otro hidrógeno por acá. Bajaremos un poquito más. Listo. Ahí tienes el último y acá tendrías el cloro. Entonces pregúntate las condiciones. Dices, a ver, PPS, ¿posee pares solidarios? No, yo veo que no posee. Sostiene átomos diferentes, yas, ¿no? Porque claro, mira, acá tienes 3 cloros y el cloro, digo 3 hidrógenos y hay un cloro, o sea, son átomos distintos. Entonces no sostiene átomos idénticos como en el caso de la alternativa C. Entonces aquí sería finalmente sí. Entonces basta que uno sea así, la molécula va a ser de tipo polar. Y como una molécula polar es soluble en agua, pues esto será soluble en agua y se acabó. Esa sería tu respuesta, o sea, la de Clever. Muy bien, y marcas eso. Entonces esa es una forma de trabajar moléculas polares y apolares. Espero que no se olviden, y si se olvidan pues ya saben, todo está explicado y en el video lo vuelven a escuchar, jóvenes, pero esta vez no puedo repetirles, van a disculpar. Muy bien, jovencitos, y vamos a pasar aquí a la siguiente. Ok, si tienen preguntas avísenme, jóvenes, igual. 25 es la D. Muy bien, muy bien. No sé. Bien, pasamos aquí a la 26, jóvenes, y veamos qué nos dice. A ver. Bueno, ahí termina lo que es enlace químico, así que nos despedimos para siempre de esos temas. Pasaríamos ya a nomenclatura, luego reacciones químicas, soluciones, y no sé cómo hacemos, pero terminamos en química orgánica, jóvenes. Bueno, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. 26. Determina el número de oxidación del azufre en la siguiente especie. Yo creo que va a venir algo así nada más en tu examen, así que esto está bien regalado para ti, ¿no? Sodio, acá tienes. ¿Qué es ese color? ¿Por qué está pintando así? Lo máximo que he puesto, pues, ¿que es medio rojo o qué? Bien, ¿qué más? Luego tienes aquí el SO4 y aquí arriba tienes -2, ¿no es cierto? Yo lo voy a poner por ahí. Acá tienes azufre e hidrógeno. Listo, entonces el primer caso, jóvenes, nunca olviden, cuando tienes un ion, ¿no es cierto? Espero que no te olvides. Voy a trabajar este color. La suma en un ion pues va a ser igual a la carga. Esto no es un ion, es un compuesto neutro, así que nada más apliquen lo que ya saben, jóvenes. ¿Qué saben? Que el oxígeno trabaja con -2 por 3, te va a dar -6. El sodio con +1, ahí le pones el +1. El hidrógeno también con +1. El azufre le pones X si deseas. Algunos ya lo trabajan directo, ¿no? Bueno, ¿cuánto va a ser para que la suma te dé 0? Porque el objetivo es que la suma te dé 0. Entonces tiene que ser +4, ¿no? Porque +4 +1 +1 +6. -6, 0. Y ya está, ya tienes ahí el estado de oxidación para el primer caso. Haces lo mismo acá, pero esta vez si eres nuevo, pues abre paréntesis y la carga fuera del paréntesis. Si no eres nuevo, pues ahí mismo, ¿no? Incluso acá sería -8 y ya está, para que la suma me dé 6. Bueno, digo -2 tiene que ser +6. Y ya está, y ya encuentras la respuesta. ¿Por qué estoy poniendo 4? Terrible, jóvenes. Es la emoción. Como hagan ustedes eso, no sé. A ustedes nadie les perdona. Yo me perdono solo. Bien, y +6. Aquí haces lo mismo, pues si es que no sabes. Bueno, acá el oxígeno con -2 por 4, -8. Y para que la suma te dé -2, esto tiene que ser +6. Es lo mismo, jóvenes. Sino que el problema es que algunos confunden. Este -2 que te ponen ahí, dicen, ya me están ayudando el estado de oxidación del oxígeno. Y multiplican 4 por -2, -8. Como la suma me tiene que dar 0, entonces aquí tiene que ser +8 seguramente. Y ponen +8. Y fatal, jóvenes, no hagan esas cosas. Esto es un ion. Pero bueno, y terminamos con este último. Esto también está sencillo porque tú sabes que el hidrógeno trabaja en la mayoría de los casos con +1, por este 2 va a ser -2 y el azufre sería -2. Algunos no necesitan hacer ni esto, ¿no? Porque por ahí arriba te acuerdas cuando pusimos 1, 2, 3, 4, -3, -2, -1. El -2 cae en el grupo del azufre, o sea, en el grupo 6A. Entonces, pues nada más recuerdan eso y hasta automáticamente ponen ahí -2.
y así se ahorran unos cuantos segundos. Ya sé que no es mucho porque tampoco te va a tomar tiempo hacer esto, pero aún así, jóvenes. Muy bien, ahí está. Esa sería entonces la número 26, por lo tanto marcas aquí 4, 6 menos 2. La sé, ¿no? Y ya está. Y sean felices, jóvenes. No se olviden entonces, esos estados de oxidación. Eso mismo vas a aplicar en reacciones químicas para que tú balancees alguna reacción redox. Y pasamos a trabajar la número 27, jóvenes. Bien, ¿qué te preguntan ahí, por cierto? El ácido bórico es un compuesto químico covalente ligeramente ácido cuya estructura de Lewis es, ¿ok? Analice en cada átomo e indique las proposiciones incorrectas. Terrible. Bien, el primero, por ejemplo, te dice, el número de oxidación del hidrógeno es más 1. El número de oxidación del hidrógeno es más 1. Bueno, jóvenes, ¿cómo pueden fallar ahí? Claro, ¿no? ¿Cuándo trabaja el hidrógeno con estado de oxidación distinto? Ustedes ya se lo saben eso, ¿no es cierto? Cuando tenemos hidruros metálicos, ahí va a trabajar, por ejemplo, ¿con cuánto? Con menos 1. En este caso, pues no, acá tienes el ácido bórico, ahí está el compuesto, es un ácido normal, un compuesto normal, no es un hidruro metálico, en todo caso, pues no pasa nada, jóvenes. Entonces, el primero, pues serías tú, básicamente. Voy a sacar, por ejemplo, este color. Y sería falso. ¿Trabaja con cuánto? Trabaja con más 1. Listo. Y eso sería entonces. ¿Qué más? Pasamos al segundo, por ejemplo. En el segundo te dice a ti, la valencia del boro es 6. No puedes caer por ahí por nada del mundo, jóvenes. Incluso ya no necesitas hacer ni esto que hemos hecho acá. O sea, directo puedes darte cuenta acá. El boro tiene un solo estado de oxidación. Recuerda que está en el grupo 3, o sea, más 3. Esto sería falso, ¿no es cierto? El primero estaba bien. ¿Por qué estamos poniendo falso? Nadie avisa, ¿no? Así se dejan engañar, pues. Por eso siguen siendo engañados por su ex. Es verdad, jóvenes, porque ahí te estaban diciendo más 1. No me di cuenta. El número de oxidación del hidrógeno es más 1, sí, efectivamente. Esto sería falso. Porque aquí, si quieres calculas, no sería H3, boro, oxígeno 3. Entonces, el oxígeno, tú sabes que trabaja con cuánto. Bueno, pues con menos 2, ahí está. Menos 6, esto sería más 1 por 3, más 3. Y esto sería más 3. No es 6, por esa razón es falso. Ahora, el tercero que te dice, por ejemplo, fácil, acá te dice, el oxígeno es divalente. Claro, tú sabes que el oxígeno, mira, está trabajando con menos 2. Es una función ácido, o sea, es oxígeno menos 2. Y ya está. Muy bien, jóvenes. Por lo tanto, este último también sería correcto y marcas la que corresponde. O sea, sería VFV. No, la pregunta es las proposiciones incorrectas. Solo 2. La alternativa A. Muy bien, jovencitos, tómenle captura hasta ahí y nos vamos a ir a la siguiente página. Mira, indique la fórmula química del óxido cobáltico, ya está. Ahí, si te viene alguna pregunta como esa, pues F nomás. Tus 10 puntos segurito, jóvenes. Tú sabes que el cobalto es un ferromagnético y tiene estados de oxidación más 3 y más 2. Terminación ico, ya sabes, esto sería el oso y esto va a ser el ico. Ya pues entonces óxido cobáltico sería, pones el cobalto, 2 de entrada, oxígeno cuánto, X. Ese X sería justamente esto, el que acabas de averiguar. Y ya está. ¿Qué más necesitabas? Nada más, joven. Entonces marcas aquí la que corresponde, la B. Y luego pasas aquí a la número 29, que es el último, y te dice lo siguiente. El cromo en su forma libre es sólido, plateado, metálico. Ok. ¿Y qué más te dice? Uno de los óxidos del cromo es la que estás viendo ahí, el trióxido de cromo. Reconocido fácilmente por el color rojo oscuro distinto al cromo libre. Ok, para el óxido indique las proposiciones incorrectas. Bueno, el primero que te dice a ti. Bueno, vamos a poner acá el primero y por acá el segundo. Bueno, depende qué tanto espacio necesitamos. A ver,
Dice, te están hablando de esto, ¿no es cierto? Cromo, oxígeno, ¿cuánto? 3. Entonces, uno que ya sabe las funciones óxidos, pues dice, ah, ya, aquí el cromo está trabajando con 6. Si todavía eres el que no sabe como yo, pues nada más dices lo siguiente, acá sería menos 2 por 3, aquí sería menos 6. Y para que la suma nos dé 0, entonces aquí tiene que ser más 6, ¿no es cierto? Cosa que más 6 menos 6, pues te va a dar 0. Entonces ya sabes, el cromo está trabajando con más 6. Ahora, no es todo, ¿no? Porque tú sabes que el cromo es un anfótero. Aquí te lo voy a anotar, anfótero. ¿Por qué? Porque el cromo va a trabajar como metal y también como no metal. Entonces debes tener mucho cuidado con este señor de acá. Y como metal va a trabajar con más 2 y con más 3. Y como no metal trabaja con más 3 y más 6. Entonces el 3 es donde comparten. Cuidado que caigas en eso, ¿eh? Entonces deben tener mucho cuidado. ¿Cómo te vas a dar cuenta, jóvenes? Es fácil. Terminación icoso o terminación o el prefijo óxido o puede ser anhídrido. Si están usando este 3, por ejemplo, entonces, ¿cómo te das cuenta? Terminación ico, porque como va a trabajar con metal, a él le corresponde ¿qué cosa? Terminación ico, ¿no es cierto? Y si está trabajando como no metal, si va a aparecer el 3, no le corresponde ico, sino le corresponde ¿qué? Oso. Claro, ¿no es cierto? Icos. Una forma. La otra forma es que si va a trabajar como metal, o sea, con 3, pues va a llevar el término óxido. Y si va a trabajar como no metal, va a llevar el término anhídrido. Entonces tienes dos formas de darte cuenta. ¿Cuándo puedes caer, por ejemplo? En este caso, mira, yo te puedo poner óxido. Esto que es cromo, ¿no? De cromo 3. Ahora dime tú, ¿esto qué es? ¿Un óxido básico o un óxido ácido? Si yo solamente te pongo así como ves, ¿qué es? ¿Qué sería? Es un misterio, ¿no es cierto? A ver si me dicen. Yo les voy a dejar ahí esa pregunta y un asterisco por acá. Listo. Entonces, ahora sí, aquí sabemos que está trabajando con más 6, eso más bien es mucho más fácil de darse cuenta, o sea, sería un no metal, porque ahí nada más aparece el más 6. En todo caso, pues, ¿qué vas a decir? Fácil, es un anhídrido. ¿Acá qué te está diciendo? ¿Es un óxido ácido? Claro, un anhídrido es un óxido ácido. Listo, entonces, gracias a esto dices un óxido ácido. Muy bien, en todo caso, el primero sería verdura. Y pasamos al segundo, por ejemplo, en el segundo, ¿qué te dice? En el segundo te dice a ti nombre sistemático trióxido de cromo. Claro, aquí tienes 3 oxígenos, hay un cromo. Tú no vas a decir monocromo, ¿no? El mono se aplica solamente para el oxígeno. Bueno, no solamente, sino para el primer elemento que vas a mencionar. Listo, entonces aquí sí está bien, es el trióxido de cromo en la nomenclatura sistemática y le pones una V. El tercero y último te dice a ti, por ejemplo, ¿qué cosa? Nombre stock, anhidrido de cromo 6. No caigan, jóvenes, no caigan, no caigan. Nombre sistemática trióxido de cromo. Ya la vieron, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser, jóvenes, anhídrido? ¿Cuándo utilizamos este término? Anhídrido solamente usamos cuando estamos hablando en la nomenclatura clásica. Ya, entonces cuidado. Entonces si vas a utilizar la stock tendrías que decir óxido de cromo 6. Entonces para la stock se utiliza el término óxido, jóvenes, y no anhídrido. Bien, ni siquiera dice anhídrido, creo acá. Anhídrido. Ya ahorita, jóvenes, por lo tanto esto sería falso. Y tu respuesta, pues como te preguntan por la incorrecta, sería la que corresponde. Solo 3, la C. Bien, eso sería todo lo que concierne a la práctica anterior, jóvenes, así que repasen todo lo que puedan y ya está.